Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más a Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy, para darse rojazo a los festejos patrios, hablaré de las películas basadas en los personajes o hechos históricos del nacimiento de este país. Les comento que ya pueden ver y escuchar todos los episodios de este podcast remasterizados en Spotify, en audio mejorado en Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music y pronto se sumará otra plataforma importante, Deezer. Y agradezco su interés en la salud de mi señor padre, quien aún convalece pero ya con mejor salud. Comenzamos. Sígueme en mis redes sociales. Todos los Quiques van con K. Facebook, diagonal, Quique Cinéfilo. En Twitter, arróbame como Cinéfilo Quique. En Instagram, arróbame como Quique-Cinéfilo. En YouTube, busca mis videos en el canal Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y me encuentras en Spotify. También me puedes escuchar a través de Apple Podcast y en la plataforma Google Podcast. Bienvenidos. Acompáñenme a escuchar el desarrollo del tema de hoy. En este mes patrio queremos hacer un recorrido por la idea de la guerra de independencia que el cine mexicano nos ha venido presentando a lo largo de su historia. Pues, como ya se sabe, el séptimo arte es también oxímoron o un ouroboros que se muerde la cola. Ahí conviven, como en cualquier otra expresión artística, el adoctrinamiento y la libertad, la verdad histórica y la ficción, lo oscuro y lo blanco de una idiosincrasia. Si bien es cierto, la guerra de independencia no ha sido abordada de forma más positiva por el cine mexicano, he aquí una de las selecciones de películas que pueden ver para conocer acerca de cómo se ha interpretado este hecho histórico. De la primera película que les hablaré es El Grito de Dolores o La Independencia de México, de 1907. Hay que decirlo de una vez. Miguel Hidalgo no buscaba la independencia de México como tal. Quería más bien que José Bonaparte abdicara a la corona en favor de Fernando VII. De cualquier manera, el Grito de Dolores fue la mecha que encendió los ánimos independentistas, perdone usted. El Grito de Dolores es el primer intento por llevar a la pantalla la lucha de independencia de México. La película fue dirigida por Felipe de Jesús Haro, quien también fue el guionista e interpretó a Miguel Hidalgo. Como registro histórico es muy interesante. Desafortunadamente solo hay un fragmento en YouTube de esta película que además viene con el himno nacional como música de fondo. De la siguiente película que les hablaré es Viva México, de 1934. Esta película, realizada por Miguel Contreras Torres, sigue a Miguel Hidalgo, interpretado por Paco Martínez, desde la conspiración en Querétaro hasta su muerte. La película presenta un discurso que a la postre se volvió famoso, pues menciona la independencia de Francia y posteriormente la independencia de los países europeos. Podríamos pensar que en esos momentos el México revolucionario estaba llegando a su fin, y era necesario sostener la idea de Miguel Hidalgo como un verdadero héroe libertador de nuestro país. Los actores que intervinieron en la película fueron Paco Martínez, Sara García, Alberto Martí, Joaquín Busquets, José Cortés, Rodolfo Navarrete, Paquita Estrada, Jesús Melgarejo, Alfonso Patiño Gómez y Emma Roldán. De la siguiente película que les hablaré es Mexicanos al Grito de Guerra, de 1942. El legendario Pedro Infante hace su entrada triunfal al cine histórico nacionalista en este drama dirigido por Álvaro Gálvez y Fuentes e Ismael Rodríguez, uno de los más grandes cineastas mexicanos de la historia. La cinta se ubica en la época del Imperio, cuando un estudiante de Jaime Nuno, autor de la letra del himno nacional, se enamora de la hija del embajador francés.
Si bien no se trata de una película que, como tal, se ubique en la Guerra de Independencia, sí se trata de una película de vuelos patrioteros que cuentan una historia bastante tendenciosa del México independiente. Y sí, de cierta manera, esta película de la que acabo de hablarles, si la han visto, bueno, cuenta como que en paralelo la batalla del 5 de mayo con la creación del himno nacional mexicano y sí, de cierta forma, por ejemplo, pues se pone como héroe a Porfirio Díaz, que de hecho Porfirio Díaz pues, fue héroe de tanto de la independencia como de la guerra de reforma y con, con la invasión francesa y estadounidense en esos pocos lapsos de años, que obviamente todo lo que logró Porfirio Díaz lo llevó a ser presidente de México durante 30 y tantos años. Eh, y bueno, sí, ciertamente es tendenciosa la historia, pero bueno, de cierta forma lo que buscaba el gobierno, pues siempre buscar la forma de hacer las cosas como que a hablar al favor del gobierno, ¿no? Hoy día ha cambiado esa tendencia, pero sin embargo, pues creo yo que todavía falta mucho por ejercer la libertad de expresión. De la siguiente película que les hablaré es La Virgen que forjó una patria, de 1942. Julio Bracho dirige esta película que, como su nombre lo indica, se centra en la figura de la Virgen de Guadalupe como un símbolo desde el mito de su aparición en el Cerro del Tepeyac hasta el estandarte que el cura Miguel Hidalgo utilizó al inicio de la independencia. México se encontraba en franco proceso de modernización de los años 40. Atrás habían quedado los mandatarios que fueran militares y se daba paso al inicio de la clase política como la conocemos hoy. En ese momento se necesitaba una película que reafirmara el sentimiento de nación a partir de un símbolo potente. Después de todo, la religión y la política, aunque se diga lo contrario, siempre han estado vinculadas. De la siguiente película que les hablaré es El Padre Morelos de 1943. En esta cinta, que explora la etapa formativa de José María Morelos y Pavón, Miguel Contreras Torres vuelve a las andadas para contarnos esta historia del siervo de la nación, quien es interpretado por Domingo Solar. La película es interesante porque nos presenta a un Morelos humano, incluyendo la relación que sostuvo con Juan Nepomuceno Almonte, su hijo. De la siguiente película que les hablaré es El Rayo del Sur de 1943. Esta película se trata de la continuación del padre Morelos y explora la vida de Morelos como caudillo de la causa independentista. Obviamente, tomándose ciertas libertades dramáticas, se llega a dar una imagen muy conmovedora de el prócer de la patria. De la siguiente película que les hablaré es Mina, Viento de Libertad, de 1977. Pasaron algunos años para que volviéramos a ver una película sobre la independencia de México, pero ese tiempo árido valió la pena, pues Antonio Ezeiza, director de la primera adaptación de El complot mongol, hizo la mejor película sobre el tema y se centra en la figura de Francisco Javier Mina. Mina, Viento de Libertad, es una coproducción México-cubana y cuenta la historia de cómo Javier Mina, un español que había peleado en la independencia de España, se adhiere a la lucha mexicana para pelear al lado de José María Morelos y Pavón. Esta película está en Filmin Latino, si quieren verla, se las recomiendo. De la siguiente película que les hablaré es Hidalgo, la historia jamás contada, de 2010. Demián Bichir interpreta al cura Hidalgo bajo la dirección de Antonio Serrano, director de La hija del caníbal, y nos muestra un lado más humano y menos teórico sobre el sacerdote. Mientras se encuentra en prisión esperando su condena, Miguel Hidalgo recuerda su pasado en San Felipe Torres Mochas, donde vivió un tórrido romance y engendró 3 hijos. La cinta cobra relevancia por contar las pasiones de don Miguel Hidalgo como su amor al teatro, la cultura, la filosofía y la vida misma. Nada más cercano al personaje real de Miguel Hidalgo
que por mucho tiempo, a través de la educación pública, nos idealizaron a los mexicanos. De la siguiente película de las que le voy a hablar es Morelos, de 2012. Como podrán ver, hubo más películas de Morelos que de Miguel Hidalgo. Antonio Serrano vuelve a las andadas para contarnos la vida de don José María Morelos y Pavón, que en esta película es interpretado por Dagoberto Darma, mezclando acontecimientos históricos con momentos personales de su vida. Esta película pasó casi desapercibida para muchos, pero vale la pena echarle un ojito. Híjole, el tema fue muy cortito, pero no hay más que comentar que existen estas películas que, hablando de la independencia, era importante por la fecha mencionarlas. Y como pueden ver, pues casi no hay información de esas películas mencionadas. Valdrá la pena preguntarse el por qué desde la independencia hasta la revolución estos momentos históricos no han sido considerados por los cineastas. Por una parte, el contar la historia como la sabemos gracias a la educación oficial, o bien conocida como la verdad histórica, o alguien pudiera atreverse a dar una historia basada en las investigaciones recientes, tal cual desmitificar o desmentir a personajes y hechos. Continuamos. Ahora descubramos la recomendación. Y bueno, llegamos a la recomendación de esta semana y siendo semana de hablar del cine mexicano, les voy a recomendar que vean Sanctorum. Sanctorum, el cineasta mexicano Joshua Hill estrena en los cines su segundo largometraje con una fuerte crítica social. Sanctorum, largometraje de ficción que es un drama, una denuncia política, una fábula onírica donde la violencia y la naturaleza se vuelven dos personajes más y que nos hace cuestionarnos con qué naturaleza hemos hecho parte de nuestra vida diaria esa cruda violencia que se vive en México, donde las autoridades y los narcotraficantes forman parte del mismo equipo. La película es clara en su mensaje desde sus imágenes iniciales cargadas de una poesía audiovisual que corre durante todo el cauce de su desarrollo, al igual que los ríos de agua cristalina por lo que comienza a correr sangre. La libertad de los agricultores es arrancada de raíz en sus propias tierras. La infancia queda empantanada y es frenada por la delincuencia. En los árboles crece magia y sus ramas son acariciadas por el miedo que se diluye entre la bruma. La película arranca con un sonido estremecedor que proviene del cielo. Envía una señal a los habitantes de una zona rural. Algo está por suceder. El mundo como lo conocían está por cambiar. A partir de ese momento la trama abre una serie de preguntas dramáticas y los personajes se ponen de inmediato en acción para tratar de comprender lo que el cielo les trata de decir. A medida que avanza la trama, el director nos presenta la historia de un grupo de campesinos que se dedican a la siembra de la amapola en campos que, controlados por grupos de narcotraficantes, en ese lugar los trabajadores son vigilados con armas en mano y el peligro los acecha constantemente. Algunos de ellos se ven obligados a ir en familia y exponerse al peligro, pues no tienen otra opción como sustento económico más que dedicarse a la agricultura de un producto que no comercializan por su propia cuenta ni obtienen el pago justo por la mano de obra. En ese pueblo del sur, como en muchas comunidades en México, las oportunidades son escasas. A momentos parece ser un sitio olvidado por el gobierno, las autoridades y las instancias de apoyo humanitario. El crimen organizado es quien impone la ley y el orden en ese territorio, donde constantemente son asesinados sus habitantes de una forma despiadada. Junto a estas personas inocentes también mueren las esperanzas. Pero estos campesinos son personajes fuertes que están dispuestos a defender sus raíces y lo que les pertenece. Están decididos a poner todo lo que tienen en juego. Incluso si lo que tienen es muy poco y si es necesario. Arriesgan su propia vida por defender el honor y sus tierras. Las cosas se complican todavía más cuando finalmente el gobierno y las autoridades les prestan atención, pero solo con el fin de acusar a los agricultores de criminales. Los habitantes no tienen otra opción, ni siquiera la huida está en sus planes. Solo les queda enfrentarse cara a cara con sus mayores enemigos en un duelo que se produce entre el plano real y el espiritual. El guión de la película tiene una sólida estructura y es muy redondo. Está construido a partir de imágenes y sonidos que dan como resultado una poesía audiovisual llena de realismo mágico,
que se mezcla con un estilo documental por sus elementos naturalistas. La mayor parte de la película está dialogada en Mixe y Ayuk, lo que le da un peso muy realista a esta producción. El director consigue que nos adentremos en la intimidad de su relato y nos prepara para una serie de secuencias en las que la tensión y el impacto están en primer plano. En especial, al principio con un gran plano general que encuadra la acción de un grupo de personas acribilladas y calcinadas en medio de la nada. Hill consigue una de las escenas más potentes del cine mexicano contemporáneo a través de los sonidos, sin necesidad de mostrar planos detalles inundados de sangre y cuerpos violentados. El director sabe que es más aterrador lo que no se ve de manera explícita, y le pide al espectador que autocomplete estos hechos desgarradores en su mente. Es en ese recurso narrativo donde radica uno de los mayores aciertos de esta cinta, y que recuerda por momentos a lo que el documentalista mexicano Everardo González hizo en su largometraje La libertad del diablo: permitir que el espectador imagine la cruda realidad. Sanctorum, que tiene una calificación del 94% en la página Rotten Tomatoes, posee una factura técnica impecable. El sonido es imprescindible en esta película, por lo que hay un trabajo muy cuidado tanto en el sonido directo como en el diseño sonoro. A través de estos elementos, el cineasta provoca una lista de emociones que van desde la empatía, pasando por el suspenso y el terror. Sin duda, este filme, que difumina la línea entre lo real y lo ficticio, podría considerarse como una película de terror moderno, incluso más aterradora que otras películas mexicanas de dicho género. La propuesta visual está en un excelente nivel. Tiene un logrado trabajo de fotografía con planos expresivos y cargados de subtexto, con encuadres que enmarcan en un mismo plano la tensión y el peligro con la belleza de sus locaciones. El diseño de producción nos introduce por completo en la atmósfera de la historia. La dirección de actores merece una mención especial, ya que a pesar de que Hill trabaja con no actores, el elenco entrega sólidas interpretaciones. Esta cinta, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2019, se presentó también en el Festival Internacional de Cine de Morelia en ese mismo año. Cuenta con grandes valores de producción y es una potente crítica social que deja sin palabras y aliento. Perdura en la memoria del espectador días después de haberla visto. Es una obra tan estremecedora como los truenos de un relámpago que, con la utilización de elementos mágicos, nos da un panorama de una realidad mexicana vigente, así como mensajes urgentes de ver y escuchar. Sanctorum, se la recomiendo mucho. Continuamos. Los invito a reflexionar con la frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es: en este mundo todos somos brutos, unos más hombres, otros más putos. ¿Quién lo dice? El personaje de Abel Woolrich en El Callejón de los Milagros. Esta frase es en homenaje al reciente fallecimiento de Jorge Fons. Agradezco su compañía en este nuevo episodio de Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta el siguiente. Producción, guión, cámara, micrófono, edición, investigación y todo lo demás lo hice yo. Martín Enrique García Ruiz, 2022, todos los derechos reservados.